Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo, donde la ciencia desentierra nuestra historia. Hoy nos vamos a sumergir en la increíble transformación de un antiguo asentamiento ibérico en una de las capitales más deslumbrantes del Imperio Romano. Y para ello vamos a analizar a fondo el estudio Tarraco, Arquitectura y Urbanismo de una capital provincial romana, volumen 1, de Ricardo Mar, Joaquín Ruiz de Arbulo y el resto de autores. Vamos a explorar cómo Tarraco pasó de ser una colina estratégica a un auténtico símbolo de poder. Bueno, vamos a empezar a desgranar esto. La primera pregunta yo creo que es la más obvia. ¿Por qué allí? O sea, ¿qué tenía esa colina junto al mar para atraer primero a los íberos y luego a los romanos? Pues mira, aquí lo fascinante, lo primero de todo, es la propia topografía. El estudio describe una colina rocosa que desciende directamente al mar, es casi una fortaleza natural. Claro. Para los quercetanos, que era el pueblo ibérico que vivía allí, era el sitio perfecto, un oppidum, que llamaban quese. Una defensa perfecta. Exacto. Pero para los romanos, que llegan en un contexto muy diferente, en la Segunda Guerra Púnica, el valor era puramente estratégico. O sea que los romanos no llegaron pensando qué sitio más bonito para construir una ciudad. Llegaron pensando en una base militar. Exactamente. Lo que fundaron fue un castrum, un campamento militar, vamos. De hecho, Plinio el Viejo llegó a decir que Tarraco fue obra de los escipiones, refiriéndose a eso, a su origen como base de operaciones. Ajá. La ciudad como tal, con sus calles, sus edificios civiles, eso crecería después, desde la zona del puerto hacia arriba, y acabaría, pues, integrando el antiguo poblado ibérico. Qué curioso. O sea, la ciudad civilizada crece a los pies de la fortaleza militar y al final acaba absorbiéndola. Se consolida. Pero a su alrededor, a sus pies, empieza a crecer una comunidad de comerciantes itálicos, de élites indígenas que se habían romanizado. Claro, gente que vio la oportunidad de negocio. Justo, se enriquecieron enormemente con los botines de guerra que pasaban por el puerto de Tarraco. Era una locura de dinero. Y aquí es donde la cosa se pone para mí realmente interesante. ¿Cuándo deja de ser un campamento con un pueblo al lado y se convierte en una auténtica ciudad romana? Pues el gran salto se da a finales del siglo II a.C. Y la evidencia arqueológica es clarísima. La construcción de un nuevo y enorme recinto amurallado, de casi 5 kilómetros. Esto ya no es un campamento, ¿sabes? Esto es una declaración de permanencia. Es la creación de una ciutas, de una ciudad. Y me imagino que con los muros llega el urbanismo. El orden. Supongo que trazaron las calles con escuadra y cartabón al más puro estilo romano. Totalmente. Se crea una malla urbana ortogonal, con sus cárdines y decumani, dividiendo todo el espacio en ínsule, en manzanas. Pero lo más sorprendente y que demuestra un nivel de planificación increíble es la infraestructura. ¿Te refieres a las cloacas? Precisamente. El estudio detalla el descubrimiento del Gran Colector, una cloaca principal que recorría la ciudad y que de hecho condicionó el trazado de una de sus calles más importantes. Espera. ¿Me estás diciendo que construyeron las alcantarillas antes que las casas? Básicamente sí. Construir algo así bajo tierra antes de levantar los edificios de la superficie requiere una visión de conjunto que es asombrosa. Es una locura. Y con la ciudad física llega también el corazón cívico y religioso, a Júpiter Capitolino. Que no es un detalle menor. Para nada. Es replicar el modelo de la mismísima Roma. Es declarar a Tarraco como una pequeña Roma en España. Entonces, la ciudad ya es muy importante en la República, pero con la llegada del Imperio y de Augusto, todo cambia otra vez. Todo se eleva a otra escala. Augusto reside en Tarraco entre los años 26 y 25 a.C. El propio Augusto. El emperador. El propio Augusto. Y desde aquí gobierna el mundo romano. Es en este momento cuando Tarraco es refundada como colonia romana y se convierte oficialmente en la capital de la provincia más extensa del imperio, la Hispania Citerior o la Tarraconense. Y supongo que ese nuevo estatus vino acompañado de un programa de obras públicas espectacular. Para estar a la altura. Sin duda. La antigua base militar, el castrum, en la parte alta de la colina, se desmantela. Y ese terreno público, el más noble, queda libre para un nuevo programa monumental. El solar más caro de la ciudad, vamos. El mejor, sí. Se construye un teatro, se amplía el foro con una basílica jurídica y
lo que es más significativo, se introduce el culto imperial. Y aquí llegamos a un dato que me parece increíble, que lo cuenta el historiador Tácito, nada menos. Así es. Tácito cuenta que el primer templo dedicado al emperador Augusto ya divinizado se construyó precisamente en Tarraco. El primero de todo el imperio. Bueno, del Imperio Occidental, y añade que sirvió como ejemplo para todas las capitales del imperio. Vaya, Esto sitúa a Tarraco en el epicentro ideológico del nuevo régimen. Su arquitectura pública se concibe para expresar la adhesión de toda la provincia al poder imperial. Se convierte en el modelo. entonces, ¿qué significa todo esto hoy? Porque, a ver, muchas ciudades romanas son hoy campos de ruinas, lugares para visitar. Claro, lo que hace a Tarraco excepcional, y el estudio lo señala muy bien, es que ha perdurado como una ciudad viva. No es un museo arqueológico como Pompeya o Timgad. Sigue habitada. Exacto. El centro histórico de la Tarragona actual se ha construido durante 20 siglos, integrando los monumentos romanos. Es una convivencia constante entre el presente y un pasado que es monumental. Una convivencia que es a la vez difícil y enriquecedora. Y ese es uno de sus grandes valores universales, reconocido como patrimonio de la humanidad. ¿Y cómo se ve esa convivencia en el día a día? Pues mira, las murallas siguen delimitando la ciudad medieval. El circo se intuye perfectamente en la forma de una plaza, la Plaza de la Font. Es verdad, Puedes estar tomándote algo en una terraza y pensar que justo ahí debajo corrían los carros. Es una sensación única. es una ciudad escrita sobre otra, un palincesto. Esa es la palabra. Y no es solo por los monumentos en sí, sino por cómo una ciudad moderna vive, respira y se desarrolla sobre la estructura de su pasado romano. El viaje de Tarraco, desde el Oppidum Quese hasta ser el modelo de capital provincial para todo el Imperio Romano, es una historia de estrategia militar, de una ingeniería asombrosa y de escenografía del poder. Una ciudad que, a diferencia de otras, no se convirtió en una ruina solitaria, sino en el cimiento, en el ADN de la ciudad que existe hoy. Música de cierre comienza a sonar suavemente. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Fragmentos del Tiempo, donde la ciencia desentierra nuestra historia. Si este análisis ha despertado vuestra curiosidad, no dudéis en darle a me gusta y compartirlo en las redes. Ayuda mucho a que estas historias lleguen a más gente. Hasta pronto. Y mientras ciudades como Tarragona siguen creciendo sobre su propio pasado, surge una pregunta inevitable. En la constante tensión entre el desarrollo moderno y la preservación, ¿cómo decidimos qué fragmentos de nuestra historia subterránea merecen ser sacados a la luz? ¿Y cuál es el precio, no solo económico sino social, que estamos dispuestos a pagar por ello?